¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Gurrola Aradillas. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la licenciatura en Contaduría. Voy a presentar el tema Técnicas de Auditoría, de la asignatura Fundamentos de Auditoría, impartida por el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. Para comenzar, tenemos que entender lo que son las técnicas de auditoría, y justamente son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para obtener la información y comprobación de todo lo reflejado en las partidas o el registro de los estados financieros. En otras palabras, comprende todas las herramientas de trabajo con las que cuenta el auditor para emitir su opinión profesional sobre las actividades y operaciones de una empresa. Sin embargo, la definición mejor aceptada es la que nos da el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el cual los describe como los métodos prácticos de investigación y pruebas que el contador público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le permite emitir su opinión profesional. Teniendo en mente qué son las técnicas de auditoría, se debe tomar en cuenta que todas las técnicas se fundamentan en los procedimientos analíticos. Del mismo modo, el auditor debe tener el criterio necesario para adaptar sus conocimientos a las necesidades de cada una de las empresas o entidades con las que trabaja. Por lo tanto, estas técnicas dependen directamente del auditor. Independientemente del tipo de auditoría que se analice, las técnicas de auditoría aplicables cuentan con una serie de rasgos a tener en cuenta. Primero, tienen naturaleza formal, pues componen el hábito del auditor mediante la configuración del procedimiento analítico. Segundo, son aplicables a todo tipo de empresa o institución, ya que la metodología del auditor engloba herramientas y prácticas aplicables en multitud de campos. Tercero, se focalizan en puntos o hechos concretos de funcionamiento empresarial, como pueden ser la actividad económica, el empleo de recursos y estados financieros principalmente. Y por último, es la combinación aplicativa de estas técnicas la que define el procedimiento de auditoría. La norma internacional de auditoría 500, evidencia de auditoría, está relacionada con las técnicas de auditoría, pues es precisamente en esta NIA donde trata la responsabilidad que tiene el auditor de establecer los procedimientos de auditoría necesarios para realizar de manera adecuada el trabajo de auditoría. Explicado de mejor manera, menciona el alcance que tiene y explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros, así como también trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. Citando el apartado 2 y 3 de dicha norma, se menciona que la mayor parte del trabajo del auditor, al formarse una opinión, consiste en la obtención y evaluación de evidencias de auditoría. Los procedimientos para obtener evidencia de auditoría pueden incluir la inspección, la observación, la confirmación, el recálculo, la reejecución y procedimientos analíticos, a menudo combinados entre sí, además de la indagación. Y así como se menciona en la NIA 200, la seguridad razonable en una auditoría se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Existen diferentes técnicas de auditoría que el auditor podrá implementar para definir los procedimientos de auditoría necesarios para emitir su opinión. Por ello, es importante que conozca cada una de ellas. En el Boletín 5010, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se describe la clasificación de las técnicas de auditoría. Cabe mencionar que dicha clasificación fue propuesta por la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría del mismo Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Estudio general. El estudio general
consiste en la apreciación y juicio de las características generales de la empresa, las cuentas o las operaciones que realiza, a través de sus elementos más significativos, para poder así elaborar las conclusiones en las que se ha de profundizar en su estudio y en la forma que ha de hacerse la auditoría. Por ejemplo, el auditor puede darse cuenta de las características fundamentales de un saldo por la simple lectura de la redacción de los asientos contables, evaluando la importancia relativa de los cargos y los abonos registrados. Esta técnica sirve de orientación para la aplicación previa a cualquier otra. Análisis. Este es el estudio de los componentes de un todo. Trata de desglosar o descomponer un universo determinado de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros, y así conocer cómo se encuentran integrados. Estos se dividen en dos apartados: análisis de saldos, el cual es el detalle de las partidas residuales y su clasificación en grupos homogéneos y significativos, lo que constituye el análisis de saldos. Y segundo es el análisis de movimientos. En ocasiones, los saldos de las cuentas no se forman por compensación de partidas, sino por acumulación de ellas. Investigación. La investigación consiste en la búsqueda de información, financiera o no financiera, a través de personas bien informadas, tanto de dentro como de fuera de la entidad. La investigación se utiliza de forma extensiva a lo largo de la auditoría, y adicionalmente a otros procedimientos de auditoría. Las investigaciones pueden variar, desde la investigación formal, planteada por escrito, hasta la investigación verbal informal. La evaluación de las respuestas obtenidas es parte integrante del proceso de auditoría, ya que las respuestas a las investigaciones pueden proporcionar al auditor información que no poseía previamente, o evidencia de auditoría corroborativa. Por el contrario, las respuestas podrían proporcionar información que difiera significativamente de otra información que el auditor haya obtenido previamente, como por ejemplo es la información relativa a la posibilidad de que la dirección eluda los controles. En algunos casos, las respuestas constituyen una base para que el auditor modifique o aplique procedimientos de auditoría adicionales. Cálculo. Trata de la verificación matemática de las diferentes partidas presentadas por la entidad auditada. La atención va centrada en aquellas operaciones que se determinan fundamentales. En la aplicación de la técnica del cálculo, es conveniente seguir un procedimiento diferente al aplicado originalmente en la determinación de partidas, como por ejemplo, el importe de los intereses ganados originalmente, calculado sobre las bases de cómputo mensuales, sobre operaciones individuales, se pueden comprobar por un cálculo global, aplicando la tasa de interés anual al promedio de las inversiones del periodo. Inspección. La inspección trata del examen físico de bienes materiales y o documentos en los que se tradujeron las operaciones. Se aplican principalmente a las cuentas cuyos saldos tienen una representación material, como son los efectivos, las mercancías, bienes, etc. La inspección implica el examen de registros o de documentos, ya sea internos o externos, en papel, en soporte electrónico o en otro medio, o un examen físico de un activo. El examen de los registros o documentos proporciona evidencia de auditoría con diferentes grados de fiabilidad, dependiendo de la naturaleza y la fuente de aquellos, y, en el caso de registros y documentos internos, de la eficacia de los controles sobre su elaboración. Un ejemplo de inspección utilizada como prueba de controles es la inspección de registros en búsqueda de evidencias de autorización. Confirmación. Esta es la obtención de un argumento escrito que respalde y confirme de manera válida la información de la entidad. Mejor dicho, una confirmación constituye evidencia de auditoría obtenida por el auditor, mediante una respuesta directa escrita por un tercero, dirigida al auditor, en papel, en soporte electrónico u otro medio. Los procedimientos de confirmación con frecuencia son relevantes cuando se trata de afirmaciones relacionadas con determinados saldos contables y sus elementos. Sin embargo,
Las confirmaciones no tienen que limitarse necesariamente solo a los saldos contables. Por ejemplo, el auditor puede solicitar confirmación de los términos de acuerdos o de transacciones de una entidad con terceros. La solicitud de confirmación puede tener por objeto preguntar si se ha introducido alguna modificación en el acuerdo, y de ser así, los datos al respecto. Los procedimientos de confirmación también se utilizan para obtener evidencia de auditoría sobre la ausencia de determinadas condiciones, como por ejemplo es la ausencia de un acuerdo paralelo que pueda influir en el reconocimiento de ingresos. Observación. La observación consiste en la manera de inspeccionar, menos formal, y se suele aplicar en operaciones para verificar cómo se realiza la práctica. Esta consiste, mejor dicho, en presenciar un proceso o un procedimiento aplicados por otra persona. Por ejemplo, la observación por el auditor del recuento de existencias realizado por el personal de la entidad, o la observación de ejecución de actividades de control. La observación proporciona evidencia de auditoría sobre la realización de un proceso o procedimiento, pero está limitada al momento en que tiene lugar la observación, y por el hecho de que observar es un acto que puede afectar al modo en que se realiza el proceso o el procedimiento. Declaración. La declaración es la manifestación formal y por escrito, con la firma de los interesados, del resultado de la auditoría. Esta técnica se aplica cuando la importancia de los resultados de las investigaciones realizadas así lo ameritan. Aun cuando la declaración es una técnica de auditoría conveniente y necesaria, su validez está estrictamente limitada por el hecho de ser datos suministrados por personas que participaron en las operaciones realizadas, o bien tuvieron injerencia en la formulación de los estados financieros que se están examinando. Certificación. Por último, la certificación es la obtención de un documento físico con el que se pueda asegurar la autenticidad o la veracidad de un hecho legalizado. Estrictamente, es un documento o una certificación autorizada por la autoridad competente.